mis amados, que hoy nos pongamos de pie y abramos nuestras Biblias en Lucas 17, del verso 3 en adelante. Amén. ¿Ya lo tienen? ¿Pueden decir amén? Amén. Muy bien. Dice así la palabra de Dios en todos unidos, dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Muy bien. Bueno, muy bien, mis amados, tomen sus lugares. Tomen sus lugares. Antes de entrar a la palabra de Dios bien, quiero explicar algo sobre la Biblia, para que podamos entender lo que les voy a decir. Cuando la Biblia fue escrita, mis amados, la Biblia no tenía divisiones de capítulos ni de versículos, ¿ok? No tenía esas divisiones. Estas divisiones se vinieron a dar como por el año 1600 por un inglés que dividió la Biblia, los libros de la Biblia, en capítulos. Después, a través de las diferentes versiones que ha habido, han dividido la Biblia por eventos. Entonces, si ustedes checan, a ver, abran sus Biblias en Lucas 17, si ahí no la cierren. ¿Qué ven en Lucas 17? Algunos tienen un título, subtítulo arriba de Lucas 17:1. ¿Qué dice? Muy bien. Después hay otro subtítulo en el verso 5. ¿Qué dice? Y luego otro en el verso 7. Miren, hermanos, no es contradecir lo que está ya ahí, porque cada verso tiene una prédica, muchas prédicas en sí. Pero este evento, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, es una sola conversación de un solo tema. Entonces, eso es lo que quiero que por favor vean. Es una conversación, es un solo tema. No es el Señor está hablando de que empieza a hablar de que vengan tropiezos, después les dicen, perdona a tu prójimo, después los discípulos dicen: aumentanos la fe. Pues ¿qué tiene que ver el que si me ofenden, ahora te digo que me aumentes? Luego el Señor dice de un grano de mostaza, luego les habla de un siervo. Como que para mí la palabra antes no tenía sentido, no tenía secuencia. Es más, sí les voy a compartir esto, porque cuando yo empecé mi caminar en mi vida ministerial, y la primera vez que me encontré y que estaba escudriñando los dones espirituales de Primera de Corintios 12, fíjense que Primera de Corintios 12 termina con el verso: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y mi pregunta fue: ok, ¿cuál es ese camino aún más excelente? Yo dije: pero ya empezó el capítulo 13 y no dijo cuál es el camino más excelente. Y yo me quedé: quiero saber cuál es ese camino más excelente. Y una vez en una reunión de pastores que nos invitaron a una iglesia, a mi hermana Eva y yo,
que fuimos y yo tenía hambre de saber, y aparte yo decía, ¿cuál es ese camino más excelente, aún más excelente? Y yo así, ¿cómo es que no escribieron ese camino aún más excelente? Yo lo quiero conocer. Y resulta que estuvimos ahí en esta iglesia y empecé a hablar con uno de los pastores invitados que venía de Estados Unidos, un señor ya grande, pero un ángel, el gringuito, lindo el señor. Y me acerqué a hablar con él y empezó a ministrar mi corazón, la verdad, bien bonito, con el Salmo 91 y todo, y empezamos a platicar. Y ya dije, aquí voy a aprovechar y le voy a decir a él por qué el escritor Pablo no escribió más del verso 31 y por qué nada más nos deja así con que más yo les muestro un camino aún más excelente. Y le digo, Pastor Mel, ¿cómo se llamaba Mel? Como Mel Gibson, Mel. Y le digo, ¿cuál es ese camino más excelente? ¿Por qué no lo dijeron? Yo estaba afligida, Señor, yo quiero saber qué es eso. Y me dice, siga leyendo. Y entonces, el capítulo 13, verso 1, empieza a hablar del amor. Entonces, wow, me quedé. Y después, estudiando más la historia de la Biblia, de cómo la Biblia se hizo libro, fue que la Biblia toda se escribió o sea, no había divisiones, los libros, ¿verdad? Los libros, claro que sí tenían un principio y un fin. Y entonces fue ya, para hacerlo más fácil para el pueblo cristiano, fue que, no me acuerdo ahorita el nombre de la persona inglesa que lo hizo, que por cierto murió, y después sacaron su cuerpo y lo quemaron con leña verde por haber traducido la Biblia de los lenguajes vernaculares al inglés, y en fin, no me acuerdo el nombre ahorita, pero en fin. Entonces, para hacer más fácil las cosas al pueblo de Dios, dividieron los libros en capítulos y luego por temas, entre comillas. Y a veces, por tenerlo así, mis amados, se malentienden ciertas cosas. Así es de que hoy, ¿cuántos quieren aprender algo nuevo? Amén. Porque este capítulo 17 de Lucas, de los versos 1 al 10, realmente está hablando de una sola conversación de Jesús con sus discípulos. Bien, ¿y qué les dice Jesús? Ya para concentrarme en el tema y no tardarme mucho en la introducción, el Señor les empieza a decir, mirad pues, verso 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. ¿Me están siguiendo en sus Biblias? Amén. Dice, y si 7 veces al día y diario, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdóname, perdónalo. Y los discípulos, fíjense bien, los discípulos habían visto a Cristo, a Jesús, resucitar muertos. Habían visto a Jesús sanar leprosos, sanar ciegos, sanar paralíticos. Y los discípulos, pónganme atención, nunca le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Nunca. Fue hasta que Jesús les dijo, tienes que perdonar al que te ha ofendido. Y lo vas a perdonar todas las veces, o 7 veces al día, la misma ofensa. Y los discípulos dijeron, ay, el Señor, ¿qué le pasa? Señor, allí sí necesitamos fe, aumentanos la fe. Ellos sabían que para perdonar las ofensas a la gente que les ofendía, necesitaban más fe. O sea, y esta frase, aumentanos la fe, se ha convertido en un cliché o en una oración para nosotros. Pero fíjense quién lo dijo, los discípulos.
Tenemos que saber cuando una escritura, cuando una parte de la Biblia es escritural o es bíblica. Son dos cosas bien diferentes. Cuando es escritural es lo que viene de Dios. Cuando es bíblico es todo lo demás que viene en la Biblia. Los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Mas sin embargo, Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. A ver, hermanos, todos juntos, ¿cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Por el oír, y el oír la palabra de Dios. No solo viene por el oír, porque viene por el oír el chisme. Viene por el oír las malas noticias, las noticias de Canal 2, 4 y demás. No, viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, aumentanos la fe. No debe ser una oración nuestra. Sí. Quiere decir que estamos aprendiendo, ¿verdad? Con ese silencio. Amén. Los discípulos lo dijeron, pero lo dijeron cuando se encontraron en lo más difícil. ¿Cómo que le voy a perdonar a este socarrón 7 veces lo que me ha hecho? El día, hasta subrayé al día, 7 veces al día pecaré contra ti, y 7 veces al día volveré a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles, ay Señor, para eso sí, como te estás volando la barra con 7 veces al día, ay no, pues mejor auméntame la fe. Pero el Señor no dijo que la fe viene cuando nosotros le pidamos al Señor, auméntame la fe. No, sabemos que la fe viene por... A ver bien, entonces, el oír... A ver, todos fuerte. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y el oír la palabra de Dios. A ver, otra vez. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Una vez más. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Otra vez. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Otra vez. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora dilo con fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Muy bien, perfecto. La fe viene. No viene porque nosotros le digamos al Señor, Señor, auméntame la fe. Por cierto, ¿dónde está lo de la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? En Romanos 10:17. Hay que subrayar ese texto, mis amados, que es bien importante. Romanos 10:17. Así como les dije la semana pasada de un texto de cabecera, mis amados, tenemos que poner atención a esto. Romanos 10:17. Y bueno, para decirlo correctamente de acuerdo a la palabra, dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si quieres que tu fe esté siempre ahí, que tú siempre estés trabajando tu fe, ¿qué necesitas hacer? ¿Cada cuándo hay que oír la palabra de Dios? Pero levántate, escucha palabra, acuéstate, escucha palabra, vas en el transporte, escucha palabra. Entonces, mis amados, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, bien, y entonces continúo con lo de Lucas 17. ¿Ya subrayaron, ya apuntaron Romanos 10:17? Muy bien, perfecto. Bien, y entonces los discípulos dicen, Señor, es que, ¿cómo quieres que perdone a esta mujer, a este hombre que me hace daño? Y 7 veces al día, o sea, ya soy su burla, ¿no? Pues mínimo auméntame la fe. Y el Señor no se sale del tema. El verso 6 de Lucas 17.
El Señor, porque luego yo veo las respuestas de Jesús que no tienen nada que ver con lo que le preguntan, pero realmente, obvio, tiene todo que ver. Por eso hay que escudriñar la palabra de Dios. Y el verso 6 de Lucas 17, como el Señor lo que les está diciendo a los discípulos, no les está diciendo es: no necesitas más fe. No necesitas una fe más grande para perdonar. No necesitas una fe más grande para perdonar. Dile a tu vecino: no necesitas más fe. No necesitas más fe. No necesitas una fe más grande de lo que ya el Señor te ha dado. Ustedes ya tienen la fe y solo que no la están utilizando. Es lo que el Señor les está diciendo a los discípulos. A ver, ¿cuántos de aquí saben que tienen fe? A ver, digan: yo tengo fe. Yo tengo fe. Ahora di qué tipo de fe tienes. La fe de Dios. Díganlo. ¿Todo completo? ¿Otra vez? Yo tengo la fe de Dios. ¿Otra vez? Yo tengo la fe de Dios. Dilo como si sí lo creyeras. Yo tengo la fe de Dios. ¿Y qué hizo la fe de Dios? El sol, la luna. Y por eso era: el Señor no va a tener poder para sanar un bicho de la garganta. El Señor no va a tener poder para sanarte un dolor de cabeza, un dolor de huesos, un dolor de hígado, un dolor de callo. Mis amados, claro que sí. Entonces el Señor le está diciendo a sus discípulos: ustedes ya tienen la fe. Y la fe como un grano de mostaza. A ver, pónganme atención en esto que voy a preguntarles. El grano de mostaza, les dijeron los discípulos, les dijo el Señor a los discípulos: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Ellos habían dicho: Señor, aumentanos la fe. Y luego el Señor les dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Pónganme atención bien. Para que se desarrolle la planta de mostaza, la mata de mostaza, ¿el grano tiene que crecer y ser un grano así como una pelota? No. Se queda del tamañito del grano de mostaza. ¿Y en qué se convierte ese granitito? En la mata, en el árbol que da la mostaza. Entonces no es aumentanos la fe de decir: ay, tenía un granito de mostaza, ahora tengo un balón de básquetbol de mostaza, de fe, de fe. ¿Sí me siguen todos? Por eso el decir aumentanos la fe no es válido. Hermanos, ¿sí me siguen? Por favor. Aún en YouTube pregunto, digo, no estamos hablando contra la palabra de Dios, pero sí tener conocimiento. ¿Sabes por qué todavía estamos enfermos? ¿Sabes por qué todavía estamos en pobreza? ¿Sabes por qué todavía estamos con la familia caída, tirada, nuestro yo adentro, soledad, depresión y no sé cuánto? ¿Sabes por qué, mi amado? Por falta de conocimiento. Y lo vimos hace 8 días, ahorita vamos a llegar a esas citas. Entonces el Señor les dice: ustedes ya tienen la fe, solo que no la estás usando. A ver, sacude a tu vecino de al lado y dile: ya tienes la fe, úsala. Dile otra vez. Y mis amados, Jesús continúa hablando sin cambiar el tema. Esta es otra cosa que no se usa correctamente. Bueno, mejor no me meto en esa palabra, pero se usa en un enfoque que no es, porque es la misma conversación. El verso 7 dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esta es otra cosa en donde el pueblo de Dios lo hemos tomado mal. Y nos decimos: soy una sierva inútil, soy un siervo inútil.
En mi Face tengo una persona que me mandó su solicitud de amistad y es el siervo inútil. ¿Saben de qué está hablando Jesús aquí? El Señor está hablando de la fe, que la fe es tu siervo, que la fe es tu esclavo. Quizá nosotros no sabemos entender la parte de esclavitud o siervos porque no estamos en esos tiempos de esclavitud. Ahora tenemos, gracias a Dios, los que tenemos a alguien que nos ayuda a limpiar nuestras casas. Pero cuando mi señora está conmigo, yo estoy más bien en la casa, ella siempre está ahí, yo nunca estoy casi en casa. Cuando estoy y hago comida, yo le sirvo a la señora, yo le digo siéntese, le sirvo, come lo que yo como, etc. Entonces, quizá por eso es difícil para nosotros entender esto, que en la esclavitud tú solo dabas la orden y decías, tú vas a hacer esto y se acabó. Así vengas cansado o no, no me importa, tú me sirves y yo me siento y tú me sirves. El Señor de lo que está hablando aquí, mi amado, es de que así es la fe, es de que así debes de tratar a la fe. Dile a tu vecino, ¿estás escuchando? Pregúntale, ¿estás escuchando o no? Mis amados, ¿cuántos están cansados de llevar la vida que llevan hasta ahorita? Si no estás cansado de llevar la vida que llevas hasta ahorita, yendo a un seguro social que te trata tan mal, yendo a hospitales que te tratan tan mal, yendo a lugares donde no sé qué, donde necesitas un dineral si quieres ser tratado decentemente. ¿Cuántos están cansados de la vida que llevan atados a medicina y medicina y medicina y doctor y tu recámara, tu buró, tu baño está lleno de frascos? ¿Alguien está cansado de eso? Sabiendo, mis amados, que tenemos la fe de Dios y que lo único que tenemos que hacer es hablar. ¿No es impresionante esto? ¿No es algo así de que cómo es posible que Dios sí te tenga fe a ti, le tenga fe a tu palabra y tú mismo o tú misma no le tengas fe a tu palabra? ¿Cuántos quieren seguir atados a sus medicinas? Pues sigan, mis amados. Esto es el que quiera creer, mismo Jesús lo dijo. Lo que pasa es que no los veo muy receptivos. ¿Cuántos quieren ser transformados? ¿Cuántos quieren llevar una vida diferente? Levante bien en alto su mano. Amén. ¿Cuántos quieren llevar una vida? No la bajen. ¿Cuántos quieren llevar una vida que sea de gloria en gloria y que sea de testimonio de que el Señor está contigo y de que tú eres una persona de fe? No bajen su mano. ¿Sabes por qué? Porque el justo vive por fe. Lo único que nos va a llevar al Señor es la fe. Lo único. No es otra cosa más que la fe. Lo único que te va a llevar triunfante y victorioso y en gozo en medio de las pruebas es tu fe. Amén. Dale un aplauso al Señor por la fe que tienes. Y quiero que grites y digas, yo tengo la fe de Dios. Yo tengo la fe de Dios. Lo hiciste muy bien, pero hazlo mejor. Yo tengo la fe de Dios. Otra vez. Yo tengo la fe de Dios. Mis amados, es para que estemos en otro nivel, estamos siendo transformados. Entonces el Señor les dice, tienen que poner a trabajar a la fe como si fuera su esclavo. La fe tiene que servirte como un esclavo sirve a su Señor. Quiero que todos digan con fe, la fe tiene que servirme. La fe tiene que servirme. Yo soy el amo. Yo soy el amo. La fe nos tiene que servir. Hermanos, también la fe no va y viene. Sí, a ver, vámonos a Romanos para que sea otro texto que subrayen por ahí, que es bien importante. Romanos 12:3. Me estoy adelantando un poquito. Amén. Para que vean que tenemos la fe de Dios. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida. Digan todos la medida. La medida. Otra vez,
La medida. Otra vez. La medida. Fíjense bien, es la medida, no es una medida, es la. La quiere decir que está definido cuánta fe el Señor te está dando, es la medida, ¿sí? Entonces, conforme a la medida de fe que Dios repartió a unos cuantos, ¿así dice? ¿Qué dice? Que Dios repartió a sus discípulos. ¿Que Dios qué? Repartió a cada uno. Lean conmigo la última frase del verso 3 del capítulo 12 de Romanos. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Otra vez fuerte. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, mis amados, la fe en lo que leímos de Lucas 17 tiene que ser nuestro sirviente, nuestro esclavo. Yo hablo, yo digo la palabra y eso tiene que hacer la fe. ¿No es grandioso, mis amados? Amén. Entonces, la fe no va y viene, tú ya tienes la fe. Si no la usas es porque no quieres. O si no la usas es por falta de conocimiento. Por eso es tan importante venir a la casa de Dios, escuchar la palabra de Dios y repasar una y otra vez esta palabra. Lo único, mis amados, lo único que nos va a llevar a Dios es la fe. Mira, tú estás aquí por fe. ¿Quieres saber si tienes fe? Estás aquí por fe. ¿Qué ves? ¿Dónde está Dios? Eso, muy bien. Así le preguntaba a un sobrinito cuando estaba, ¿dónde está Dios? No, ¿tienes fe? Todos digan bien alegres, tengo fe. Tengo fe. Entonces, si tienes fe, la fe opera sin que tú veas. Entonces, sin ver, lo crees. Nunca has visto a Dios, pero crees en Él. Nunca has visto al diablo, pero sabes que existe. Amén. Así es de que por la fe sabemos que Jesús vino a morir y a resucitar y sabemos que viene pronto. Todo es por fe. Amén. No lo podemos tocar, no lo podemos ver con estos ojos materiales, pero sí tenemos fe. Todos digan bien fuerte: tengo fe. Tengo fe. Sí tengo fe. Sí tengo fe. Tengo la fe de Dios. Tengo la fe de Dios. Y entonces, si tenemos la fe de Dios, quiere decir que nosotros podemos orar por enfermos y que sanen ellos. Puedo orar por mí o puedo hablarle a mi monte y el monte se va a mover, se va a ir a lo profundo del mar. Y entonces quiere decir, ponme atención, que también voy a poder perdonar al que me ha ofendido 7 veces en el día. Y aquí viene el momento de la verdad. Si no has perdonado, es porque no has querido usar tu fe. Nadie ya te va a poder decir, ni nunca más vas a poder decir, o no debes de decir, yo no tengo fe, porque ya la tienes. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y de Dios mentiroso a ti mentiroso te toco a ti. ¿Sí? Porque Dios es veraz. No sea todo hombre mentiroso. Si Dios ya dijo, según conforme a la medida de fe que Dios repartió, no dice que va a repartir. No, ya la repartió a cada uno, a cada uno. Entonces, tenemos esa fe, vamos a poder perdonar. ¿No sabíamos eso? Que necesitábamos fe para perdonar. Antes era, ay, hasta que me deje de doler el corazón voy a perdonar. No, Señor, es un acto de fe. El perdonar es un acto de fe. ¿Sabes cuál vino? Para que me pongan más atención y estemos más conscientes, mis amados. ¿Sabes qué hizo que se acabaran 1000 años de oscuridad? 1000 años de atraso, 1000 años de dormida la iglesia. ¿Sabes qué hizo que sucediera esto del año 500 al año 1500? ¿Sabes qué fue lo que hizo que despertara el que renaciera la iglesia cristiana? Fue una frase que descubrió un alemán, Martín Lutero.
Y la frase que él leyó en los escritos originales fue: el justo vivirá por la fe. Amén. La fe es lo que nos lleva a todo. No es el amor. Es más, cuando 1 Corintios 13, que me quedé, ¿cuál es el mejor camino, más excelente? Y es el amor. Y al final es ni siquiera el amor. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando le dijo: el diablo ha pedido tu alma para zarandearte? Y Jesús le dice: mas yo le he rogado al Padre que no te falte la fe. Te pueden robar todo, te pueden robar a tus hijos, a tu casa, tu negocio, tu matrimonio, tu salud, te puede robar todo Satanás, pero lo que no te puede robar es tu fe. Y es más, con todos los problemones que has tenido y tienes y tenemos y vamos a tener, perseguidos así como por el diablo y acechados por él no está atrás de tu matrimonio, no le interesa tu matrimonio, no está atrás de tu negocio, no está atrás de tu carrera, no está atrás de tu familia, no está atrás de tus dineros. A él no le interesa nada de eso, no le interesan tus hijos. A lo que le interesa a Satanás es tu fe, porque sin fe es imposible. No hay manera, pero ni le busques por ningún lado, que nosotros le seamos agradables a Dios. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el justo vivirá por la fe. Cuando Martín Lutero se encontró con esta frase que está en Habacuc y después la repite Pablo en Romanos, se dio cuenta: el justo vive por fe. Y entonces, ¿por qué la iglesia está cobrando esto, está cobrando aquello, está cobrando indulgencias, está cobrando, está por todo dinero, por todo dinero, por todo dinero? Esta frase vino a traer el despertar de la iglesia cristiana. Esta frase vino a despertar un movimiento que se le llamó el protestantismo. Gracias a Dios que Martín Lutero se mantuvo en firme. Escribió sus 90 tesis, las pegó en la puerta de la catedral de allí, de la ciudad de Alemania donde él estaba. Lo mandaron llamar a Roma y no sé cuánto. Y mis amados, de allí se vino un avivamiento, porque el justo por la fe vivirá. El Señor no le dijo a Pedro: y le estoy rogando al Padre que no te falte el amor. Oh, con amor todo lo vas a lograr. No. El Señor no le dijo a Pedro: le estoy rogando a Dios que no te falte la paz. Oh, paz, 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 cuán dulce paz. No. El Señor no le dijo: le voy a rogar al Señor que no dejes de diezmar, que no dejes de dar. No. El Señor le dijo: yo le ruego al Padre, le he rogado al Padre que no te falte la fe. Que no te falte la fe. Mis amados, la fe es lo que necesitamos. Es bien importante esto. Con la fe perdonamos a las ofensas más terribles que nos han hecho. Con la fe perdonamos las humillaciones más terribles que nos hagan. Con la fe, con la fe, con la fe. Así es de que por eso es que damos gracias a Dios, porque todos tenemos la misma medida de fe. Amén. Amén. ¿Y cuál es esa medida de fe? ¿Cuál sería? ¿1 kilo? ¿1 tonelada? 100 toneladas, 1 litro, 1 mililitro, una gotita, un granito de mostaza. La medida de fe es la suficiente. ¿Tú crees en tu milagro? Lo tienes. ¿No crees en tu milagro? No está. Tan sencillo como eso. Y no hay un 50% de fe. No hay de que viene un ciego de los 2 ojos y dicen: oren por mí, como tuve el 50% de fe, quedó tuerto. No, el Señor sana porque sana. Amén. Entonces, mis amados, tenemos que ver que no es un problema de fe, es un problema de incredulidad. Un problema de que, ay, ¿a poco? Ay, sí. La famosa infección, o sea, yo sé que les digo para ustedes, pero para mí es crecimiento.
O sea, siempre el médico, siempre con eso, siempre, y, ay, es que Dios está muy ocupado con otras cosas, mejor que me ayude a hacer cosas poderosas, esto es fácil, y un aumentín 2 se lo hace. Mis amados, no es un problema de fe, es un problema de incredulidad. Entonces, ¿sigues enfermo? Porque así lo quieres tú. ¿Sigues en pobreza? Porque así lo quieres tú. Entonces, no es un problema de fe, es un problema de conocimiento. Ve a alguien a los ojos y dile, es un problema de conocimiento. Dile otra vez, aunque duele. Es un problema de conocimiento. ¿Qué pasa con el conocimiento? Isaías 5:13, de hecho lo vimos hace 8 días este texto. Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Por eso es que estamos cautivos a la enfermedad, cautivos a la depresión, cautivos a la falta de trabajo, cautivos a no salir adelante. Por tanto, Isaías 5:13, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y Oseas 4:6, que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mis amados, ¿cuántos estamos conociendo, teniendo el conocimiento de que sí somos personas de fe? Amén. De que tenemos la fe de Dios. Amén. Entonces, mis amados, no es un problema de fe, es un problema de conocimiento. Entonces, tenemos esa fe. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén. Amén. Y quiero ir cerrando con esto, 2 de Pedro 1:1. ¿Cuántos han pensado, honestamente hablando, a ver, cuántos han pensado que hay otras personas que tienen más fe? Yo había pensado eso. Yo hasta hace muy poquito yo pensaba, la fe de Billy Graham, la fe de T.D. Jakes, la fe de no sé quién, la fe de no sé cuánto, la fe de Pedro, la fe de Pablo, la fe de Jesús, la fe, y yo pobrecita aquí, pobrecita de mí. Pero mis amados, vamos a ver lo que dice 2 de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. ¿Y qué hizo Pedro cuando partió el Señor Jesús al cielo? Sanó a un paralítico a la entrada de la iglesia, ¿se acuerdan? De la Hermosa, de la iglesia, del templo de la Hermosa, sanó a un paralítico, resucitó a Dorcas. Y vamos a ver qué escribe Pedro en 2 de Pedro 1:1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo es la fe? Para empezar, es preciosa, ¿verdad? Amén. Todos digan, mi fe es preciosa. Mi fe es preciosa. Muy bien. Y Pedro lo que escribe aquí, que es bien importante, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Igualmente, ¿qué está diciendo Pedro aquí? Que tu fe es la misma que tiene Pedro, que tuvo Pedro. Tu fe es la misma que tuvo Pablo. Tu fe es la misma que tuvo Jesús. Tu fe es la misma que tiene al predicador que más, al ministerio que más admiras en estos tiempos. Muchos ministerios poderosos y preciosos. Esa fe es la misma fe. Pedro está diciendo, tienen la misma fe preciosa que yo. Tienen la misma fe. Mis amados, ¿cuántos están creyendo esto? Amén. ¿De verdad me están creyendo? Amén. Yo hoy en noche quiero que traigan un testimonio así de bobo como el mío si quieren, pero uno donde se vea yo crecimiento, uno donde ustedes digan, ya no quiero estar aquí en esta pobreza, ya no quiero estar aquí en esta enfermedad, ya no quiero estar aquí en esta cosa tan horrible que siento por dentro. Mis amados, Pedro está diciendo, tienen la misma fe preciosa que yo. Entonces podemos sanar paralíticos, podemos resucitar muertos, porque dice Pedro, tienen la misma fe preciosa que yo.
la uses, mi amado, escucha bien esto, que la uses o no la uses, tienes la misma fe que Pedro. Amén. La uses o no la uses, tienes esa misma fe preciosa. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa fe? ¿Se va a quedar ahí? Alguien te regala algo maravilloso y te dice, ten este hermoso regalo. Dices, ay, muchas gracias, qué amable, gracias, aprecio mucho. Te vas y haces tus cosas y todo y demás, sigues en lo mismo. Y ahí está el regalo, sin usarlo. La uses o no la uses, tienes esa fe preciosa. Ahora ya lo sabes. Amén. Quiero que digan, ahora ya lo sé. Ahora ya lo sé. Ahora ya sé. Ahora ya sé. Ahora tengo el conocimiento. Ahora tengo el conocimiento. Que tengo la fe de Dios. Que tengo la fe de Dios. La use o no la use, La use o no la use. tengo esa fe preciosa. Tengo esa fe preciosa. Y la pelotita se va a tu cancha. ¿Qué vas a hacer con esa fe? Cuando la pelotita se vino a mi cancha y se vino lo de mi garganta, dije, ok, viene lo primero, que es pequeño, porque sé que van a venir para muchas cosas que se va a necesitar usar la fe, no una fe más grande. Ni voy a pedirle a Dios, ni le vas a pedir a Dios, Señor, auméntame la fe. Ya está ahí. La medida de fe que Dios repartió a cada uno. La pelota está en tu cancha, iglesia. Dale un codazo al que está a tu lado y dile, la pelota está en tu cancha. Dale un codazo, que reaccione. Vas a seguir igual, sufriendo tu vida. Hace 8 días hablábamos de las 2 veces. Sufriendo tu vida de víctima. Ay, el marido que me tocó. El marido que me mandó Dios. Dios no te lo mandó, tú te lo buscaste. Ay, la mujer que me tocó. Pobrecito de mí. Pobrecito de ti. Las patadas que le dabas y todavía dices, pobrecito de mí. Ay, los vecinos, ay, esto, ay. O sea, las víctimas siempre le echan la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Siempre. Yo nunca tengo la culpa. Eres tú el que es culpable de todo lo que me acontece que está mal. El victorioso, parece que se fueron los victoriosos, pero no os lo voy a decir. El victorioso dice, pase lo que pase, yo tengo la fe de Dios y la voy a usar y la voy a explotar y va a ser mi esclava la fe y va a ser mi sirviente la fe y va a hacer lo que yo diga con mis palabras, porque Dios le tiene fe a lo que yo digo. El victorioso. Y vas a dejar de estar echándole la culpa a todo. Ay, un aplauso de ustedes, eso me gusta. Muy bien. Un aplauso de ustedes. Empieza a hablar fe. A ver, habla fuerte, empieza a hablar fe. ¿Qué es hablar fe? ¿A quién le hablas en tu fe? ¿Te pones a orar? No. Después vamos a ver el balance que hay. En la fe, ¿qué haces? Le hablas a las cosas, le hablas a tu monte. Entonces vamos a dejar de lloriquear, perdón iglesia, pero es crecimiento, ¿sí? Amén. Yo se los digo por mí, yo era una llorona y lloriqueaba todo el día, ay mira, pobrecita de mí, que quién sabe qué, que mira. No, ya basta de lloriqueos y ya basta de debilidades, porque además el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebata.
y solo los violentos lo arrebatan. Amén. Y hay que ser violentos, no nos agarremos a golpes aquí adentro, afuera en la calle sí, con los demonios. Entonces vamos a hablar, mis amados. ¿Qué quieres que se resuelva ahora? Mira, inclusive te voy a decir a qué es lo primero que le tienes que hablar: a tu incredulidad. Porque el Señor te dice, ve y haz esto, y tú, oh, que venga y me lo confirme, que me dé una palabra, que me confirme si yo esto, si yo lo otro, ña. Lo único que estás esperando es que alguien confirme tu incredulidad. Y tú pensabas que querías que Dios te confirmara la palabra que te digo a través de la Biblia, en tu momento de, oh, voy a ir con el profeta, voy a ir acá, voy a ir allá, me confirmen. Y yo les estoy hablando ahí con eso de Rebeca Guzmán. Ay, miren que me confirmen, ora acá, ora allá, ora, háblale a tu amiguito de allá, háblale al pastorcito de allá, háblale al pastor de Jakes. Solo quería que confirmaran mi incredulidad, y eso es lo que has estado buscando también. Si el Señor lo dice, eso es. Punto. Si el Señor lo dice, ay, Dios mío, despierten. Si el Señor lo dice, eso es. Punto. Sean personas de convicción. Por eso andamos por donde quiera menos donde tenemos que estar. Iglesia, lo hago porque te amo, porque el Señor no te quiere ver sumido en esas cosas, sumido con un peso en la bolsa, sumido con enfermedades, sumido con puro ay. Y venimos con Dios y ay, Señor, mira, y ay, ¿por qué me tocó a mí? Y ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué? Ya nada de eso, Señor. Gracias por esa prueba, porque en este momento en tu nombre precioso le hablo a ese yerno feo que tengo y le digo, te compones en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben qué hago con algunos? Aquí, como humana, cometo muchos errores. Y una vez hice algo, ya les dije que iba a terminar, pero por su culpa no termino. Una vez cometí una falta muy fuerte, pero sin querer, Dios lo sabe, ¿no? Sin querer, pero hasta después ya que le dije, Dios mío, la persona ya no va a venir al templo. Ay, Señor Jesús, ay, Dios mío. Y empecé a hablar, antes de que yo me metiera en esto de la fe, así como ahora, con nueva revelación, la verdad, mis amados. Y ya empecé, sí le dije al Señor, Señor, bórrale esa experiencia a este hermano, bórrale en su corazón, por favor, bórrale eso que dije, por favor, que bórrale, sencillamente bórrale de su mente eso, y por favor que venga a la iglesia. Ay, Dios, ya no he hecho que venga. Ay, Señor, perdóname, fue sin querer, andaba en mil cosas juntas y me hablaban acá y allá, perdóname, Señor, y bórrale eso de su mente. Y que lo veo al domingo siguiente, y yo, ay, gracias, Señor, qué hermoso eres. Bueno, esa fue una. Después, en otras ocasiones, cuando oro por algunos de las, que no todos son ovejitas, hay unos cabritos retozones por ahí. Entonces, Señor, yo le decía al Señor antes, y es en serio esto, y antes de todavía estas prédicas así, Señor, dame el corazón de fulano de tal, dame su corazón, Señor, y dame el corazón de los servidores, que son a los que más quiero hacer taquitos de ovejita, bien picada la carne. Y Señor, dame su corazón. Y desde hace poco empecé a decir, corazón de fulano de tal eres mío. Ay, lo único que tienes que hacer es creer que tienes la fe de Dios. Amén. Y con la fe de Dios, nada es imposible. Amén. Nada. Empieza a hablarle a las cosas hoy. Y empieza a hablarle a las cosas diciéndole, ¿sabes qué? La fe es mi esclava, es mi sirviente. Y fe, yo ya uso esa fe y le voy a hablar a esto, y le voy a hablar a aquello. Y le voy a hablar al corazón de mi jefe que no me quiere. Y le voy a hablar al corazón y le voy a dar la orden. Jefe, corazón de usted, jefe o jefa,
me ama y me ve bien y me va a dar un aumento. Le doy la orden en el nombre de Jesús. Van a decir en tu casa, estás ahora peor que nunca de loco y loca. De por sí nos tratan así. Pues ahora estás más loco y loca. Pues sí, méteme a un manicomio porque soy tan feliz siendo loco y loca. Mis amados, ¿quién está recibiendo esta palabra? Amén. ¿A qué le quieres hablar hoy? Amén. Amén. Ponte de